Yo era de la JUP. Volvemos, que tenemos el orgullo de tener este cierre de principio de diálogo con el intendente de la capital a un año casi de la gestión, porque 10 de diciembre se asumía en la calle 25 de Mayo, sacaban el Consejo Deliberante afuera, un acto muy interesante, esto de sacar el Estado a la calle, de sacar, viste que con los símbolos también se comunica. Intendente, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cuán distinto era estar imaginándose cómo iba a ser el proceso del año 2014 y cuán distinto es ahora, un año después? ¿Hay una evaluación? ¿Ya se sentó a pensar en eso? ¿Tuvo tiempo? No tiene nada que ver una cosa con la otra. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Te imaginás un estadio de cosas y después las cosas son absolutamente distintas, pero de todas maneras en la programación, en planificar, hemos logrado los objetivos. Digo, superado los objetivos, en algunas metas superado los objetivos que nos habíamos propuesto, así que de todas maneras, por ahí por caminos diferentes, con alguna contracurva y demás, pero los objetivos que nos habíamos planteado en términos de desarrollo de las diferentes áreas, los cumplimos y en algunos casos superamos metas, así que en eso tenemos conformidad, la administración tiene conformidad, espero que la gente también tenga conformidad digo, donde no nos fue tan bien y que tuvimos, creo que son los contratiempos más grandes que tuvimos, fue en el esquema de ingresos. Nos sentamos con un esquema de ingresos de determinada manera que en el transcurso del año fue alterándose. Eso tiene que ver con la pelea con la provincia, digamos, eso. Sí, ¿Sienten que hay una traba constante ahí que no les tiene que ver con eso, tiene que ver con que entrábamos con un presupuesto provincial donde el fondo educativo tenía una participación municipal, donde el Fondo Sojero distribuía 5 puntos más para los municipios, en un escenario que sabíamos que por las complejidades de tipo de cambio y demás íbamos a tener muchos vaivenes, no en el crecimiento del Fondo Sojero. El Fondo Sojero va a terminar con un crecimiento del 30% comparado año con año. La forma de repartirlo, de 30 a 35 tenía que pasarse. Claro, pero aparte con las desavenencias naturales, o con entramos al año con un tipo de cambio volátil, lo que fomenta la especulación, aún de aquel que planta soja. Entonces sabíamos que íbamos a tener en el camino algunos baches profundos de retención de cosecha para esperar mejor valor del dólar, todo este tipo de cosas que fueron pasando. Y ese 5% nos da una perspectiva distinta y bueno, esa perspectiva tampoco la tuvimos. Y también nos sentamos con un 1% de coparticipación más a partir del 1 de agosto que después no existió. Entonces, las cosas son diferentes, pero así todo, las metas programadas en términos de avance en inversión en obra, inversión en desarrollo de la infraestructura propia municipal, metas en términos de lograr entrar en los procesos de consolidación, profundización y modernización de los sistemas de servicios públicos, cuando me refiero a metas en inversión hacia adentro, me refiero a la mejora de infraestructura en los servicios de atención primaria de salud, a los centros de desarrollo infantil. ¿Se hizo mucho pavimento? Se hizo mucho pavimento. ¿Se va a hacer más? Sí. Estamos en el proceso de inversión sobre 39 cuadras, de las cuales hemos inaugurado 4 y 3, 7. O sea, están en proceso de desarrollo 39. Desarrollamos cerca de 20 cuadras con recursos propios por fuera del programa de 39. Se terminaron obras que dejó la anterior administración en desarrollo, ya con financiamiento. También con crédito externo, y estamos el 22 de enero abriendo una licitación, abriendo una licitación por 70 cuadras más. Es decir, para el año 2015 tenemos una perspectiva de cerca de 100 cuadras, más las que tenemos programadas con recursos. Ya empezadas. Con recursos propios, la que vamos a sumar desde el
presupuesto del presupuesto de la caja, del presupuesto propio, de los recursos propios. Cuando no hay mucha plata hay que trabajar el doble, digamos. Pero si no existe la plata para pagar el cemento y eso, ¿cómo se hace? ¿Se consiguen recursos? Muchos dicen, desde el municipio tienen teléfono directo con la Nación. ¿Es tan así, digamos, a la hora de bajar recursos? No, es tan así. Digo, sí tenemos una muy buena relación con el gobierno nacional. Eso nos ha permitido presentar volumen de proyectos. Ahora, para presentar volumen de proyectos tenés que tener un equipo que trabaje. Por supuesto. Esto de reclamar plata por reclamar plata no existe. ¿Fue fundamental para eso el equipo, el grupo? Sí. Hay mucha gente que resignó, digamos. Yo veo a la señora Pacayut, por ejemplo, que era senadora de la provincia, por ejemplo, resignó, y va Félix también, que también Pacayut, que se fue y se sumó. Ayala, mucha gente, no me quiero olvidar nadie, pero hay Diego un equipo. Ayala, Dani Flores, Daniel Vedrán en un lugar extremadamente crítico, todos, Nancy San, también aportando en un lugar con raigambre social compleja, con complejidad. Digo, los dos rubros más sensibles en términos sociales hoy que tiene en desarrollo de un municipio se refiere a los grupos AMA o atención a mayores, sí, los CDI, los Centros de Desarrollo Infantil, que son una instancia del sistema educativo, y atención primaria de la salud, que son el primer escalón en el sistema sanitario. Las tres áreas están bajo la responsabilidad de Nancy, o sea que también conlleva esfuerzos de diferentes naturalezas, así que y te digo, hemos completado etapas en esto, hemos concretado etapas. ¿Es Procrear por ahí el punto pendiente? No, tal vez sí fue más lento, porque hubo que empezar a generar trámites de otra naturaleza ante la negativa del gobierno de permitir que el predio de Santa Catalina tenga energía. Hubo que empezar a buscar caminos alternativos, empezar a mirar diferentes cosas, pero bueno, hoy están en construcción 678 viviendas, con su infraestructura, es decir, infraestructura en energía eléctrica, en redes de cloacas, redes de agua, con pavimento, lo que requiere hoy un desarrollo moderno y la modernidad que le queremos dar a Santa Catalina. Así que lo logramos igual, digo, esquivando un poquito. Costó un poco, digamos. Procrear también costó que arranque lo de Procrear. Costó que arranque por diferentes motivos. Que no arrancaron, viste que... Por diferentes motivos costó que arranque, pero hubo que aportar bastante desde el municipio en gestión para lograr sacar adelante el proyecto, siempre vinculado a razones de costos. Inclusive creo que vamos a tener una ampliación por parte de Procrear de 200 viviendas, así que estaremos en 878 para el desarrollo de Santa Catalina. En este sentido, sí, un poquito más demorado por las desavenencias que se generan. Estamos preparándonos para licitar las 400 viviendas que nos otorgó el Gobierno Nacional de características viviendas sociales, que también tuvieron sus grandes demoras y nos complicó bastante el hecho de que la ADEPEC ni siquiera nos contestó la factibilidad, no que nos dijo que no, o no que nos puso, como en el caso de Procrear, bueno, tienen que hacer una obra de 24 millones de dólares, no, ni siquiera contestaron el expediente, el pedido de factibilidad, pero bueno, también la estamos sacando para adelante. ¿Está totalmente roto el diálogo respecto a lo que tiene que ver con la ADEPEC? Porque totalmente. Hubo algunas... Totalmente. Las únicas conversaciones que hay son por deudas cruzadas de un lado y hacia el otro, pero en sede judicial. La política se vio superada. La política se vio superada por no sé qué, digo, pero se vio superada. No debiera ser así. Si cometimos errores nosotros, seguramente también lo cometimos. Pero digo, lo que no es posible es que nos llevemos puesta a la gente en un conflicto que tiene casi características personales. Casi es una especie de rencor, odio, rencor en términos personales, pero eso no amerita que uno se lleve puesta a 400.000 personas. Digo. No Eso es hay cierto, mérito. pero sienten que ceden un poco. Por ejemplo, el año pasado, a esta altura, hablando del presupuesto, se hablaba del fondo educativo, se hablaba del fondo sojero, se hablaba de los convenios con la ADEPEC y los acuerdos del conflicto, y el justicialismo cedió y se aprobó el presupuesto 2014 con la unanimidad, y el gobierno salió a decir unánimemente todos los legisladores votaron el presupuesto 2014.
Este año hay que votar el presupuesto 2014, ya se hicieron las extraordinarias clásicas que se hacen todos los años. El dicho dice, el que se quema con leche ve una vaca y llora. ¿Puede ser que este año no haya presupuesto, dadas las no cumplimientos del acuerdo del año pasado? No, el presupuesto creo que tiene que haber. Lo que está en duda es los pedidos de endeudamiento que hace el gobierno provincial. Eso es lo que está, lo que digo, creo que me da la impresión, por lo que hemos hablado con los senadores, que es lo que más complejo, más virulento puede llegar a ser. Ahora todos coincidimos en que el presupuesto tiene que haber. El presupuesto no se le niega a nadie, diría. Pero, ¿en qué condiciones? ¿En qué condiciones? No, en las mejores. Digo, el que plantea las cuentas tiene que ser el gobierno provincial, no la legislatura. La legislatura puede opinar respecto de los rubros en términos globales, pero plantea el presupuesto de acuerdo a su visión de la economía o perspectiva económica para el año que viene. Pero bueno, tampoco da para para exacerbarse o enojarse, porque en la municipalidad estamos haciendo exactamente el mismo camino. Sí, está en un proceso muy parecido. El presupuesto fue al Consejo Deliberante mucho antes que el presupuesto de la provincia, y el presupuesto de la provincia por ahí va a tener media sanción, y en el Consejo Deliberante todavía no pasa nada. Estamos dando vueltas en un escenario que hasta tal vez sea mucho más claro. Uno puede preguntar hoy en términos generales: ¿para qué querés una autorización de endeudamiento de 1.200 millones de pesos? Y bueno, para obra de infraestructura. En la municipalidad es: ¿para qué querés una autorización de endeudamiento de 40 millones de pesos? Porque la provincia dice que no va a hacer un nexo de media tensión de un lado al otro de la avenida Maipú, que sale 40 millones de pesos. Bueno, está clarito. La obra. Está clarita la obra. Digo, el mismo sector político que hoy pone el palo en la rueda para aprobar el endeudamiento para la interconexión energética de Santa Catalina, es parte del sector político que por el otro lado le niega la posibilidad de que las cosas sean de manera distinta a la gente de la ciudad. Entonces, creo que está mucho más claro en términos de endeudamiento el presupuesto del municipio que el de la provincia. Y de todas maneras lleva mucho más tiempo en una situación ahí de letargo. Va a haber una audiencia pública y eso ahora también para informar, con un proceso bien democrático. También que no es vinculante, porque hay que decir todo. Pero hacia la apertura. Presupuesto con autorización de endeudamiento va a audiencia pública. En el caso de la provincia no pasa esto. Le cuesta incluso a los ministros ir y dar explicaciones, porque fue a Torres, pero no sé si fue en carácter de interventor de la EPEC o fue a explicar el presupuesto. Fue medio raro la cosa. Eso, cuando tenés muchos cargos. Cuando tenés muchos superministros. Sí, se complica, no sabés bien en carácter de qué está. Bueno, vamos a un breve corte, volvemos. Y te quería preguntar por las internas del justicialismo. ¿Se te puede decir todavía presidente del Partido Justicialista o no? No. No más ya. No más. Bueno, vamos a un breve corte y enseguida volvemos. Te acostumbras, a la rutina te acostumbras, a la pobreza te acostumbras, a la derrota también te acostumbras.